Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a tener esta clase así grabada porque ayer fue el Día del Estudiante y ustedes no tenían clase, así que vamos a subir este video para que puedan ver la clase de Merton, que es la clase que íbamos a ver hoy eh, de manera virtual. Pero bueno, la idea es que si pueden verla antes del próximo viernes, que tenemos clase, vamos a ver subculturas criminales. Si lo pueden ver antes sería buenísimo, así tenemos una continuidad en lo que vamos viendo. Si no, igual podemos repasar un poquito al inicio de la clase que viene algunos conceptos de los que vamos a trabajar hoy. Bueno, la clase de hoy entonces es sobre uno de los autores de la teoría funcional y estructuralista, que es Robert Merton. Si se fijan en el capítulo 6 de Anitúa, en el punto 7, que se llama Mecanismos de control, en la página 286, hay un desarrollo que es muy interesante sobre Weber y Pareto y la teoría del derrame, y sobre Weber va a poner Weber en jaque en esa partecita, digamos, que Anitúa habla sobre Weber y Pareto, el sentido de la objetividad en la ciencia y de la política. Iba a decir que los valores no son ni pueden ser objetivos. Y a mí me parece interesante retomar este concepto y empezar por ahí, digamos, a pensar la cuestión de la teoría funcional estructuralista, porque si venimos pensando ya en los valores, cuando vimos a Durkheim con el tema de la conciencia colectiva, con todos los autores que vienen viendo en relación a la Escuela de Chicago, no sé si ya vieron Sutherland, supongo que sí, pero bueno, todas las cuestiones que tienen que ver con los valores culturales, con la importancia de las normas, con el respeto o no a las normas, con la cuestión de la anomia, si pensamos en Durkheim, con la cuestión de los desvíos, si pensamos en el positivismo, en la cuestión de la enfermedad, digamos, que viene pensando el positivismo. En esta partecita, digamos, en el texto, habla Weber, va a tomar a la antigua Weber, diciendo que los valores no son ni pueden ser objetivos. Y por eso me parece interesante pensar en que siempre vamos a estar involucrados como cientistas, como profesionales, como investigadores, lo que querramos ser, como abogados, siempre vamos a estar involucrados en la cuestión social, porque somos parte de la cuestión social. Entonces es difícil salirse y tomar perspectiva de esto, tomar distancia de esto. Y por eso también es interesante pensar en que todas las teorías que vayamos viendo, con las que vamos a ir trabajando, están siempre pensadas desde personas que están inmersas en la sociedad, que por más que sean sociólogos, criminólogos, que estudien estas cuestiones, están inmersas en la sociedad. Y por eso también es que van cambiando tanto las teorías y unos influyen con respecto al otro y se van repensando, digamos, y redesarrollando. Y por eso van cambiando también los paradigmas, ¿sí? Esto lo digo también pensando en el TP que van a tener que hacer con respecto a cómo se van a posicionar en lo teórico, porque también está bueno jugar, digamos, a lo que cada uno va a posicionarse para justificar los conceptos que vayan a trabajar. Bueno, dicho esto, vamos a empezar entonces con cuáles fueron las personas que influyeron en el pensamiento de Merton, o cuáles son las líneas de pensamiento desde donde parte Merton, por esto, digamos, por esta cuestión que les venía diciendo, ¿no? Porque todos estamos de alguna manera influenciados por lo que ya se estuvo pensando, por lo que ya se trabajó, por lo que se viene investigando. Bueno, Merton en realidad va a ser parte de la construcción de la teoría funcional, pero el funcionalista por excelencia, digamos, es Parsons. Y es uno de los principales pensadores de la estructura
funcional, de la teoría funcional y estructuralista, sobre todo porque él va a pensar en esta cuestión del desvío y de la acción social en función del desvío y la posibilidad de integración y del equilibrio social. Pero ¿en qué momento estamos pensando? Siempre acuérdense que estamos parados en un lugar histórico, en una perspectiva histórica, que vamos a intentar entender el contexto como para poder explicar y entender desde dónde se empiezan a pensar estas cuestiones, ¿no? Estamos hablando de los años 50 aproximadamente, cuando empiezan a surgir estos pensadores de la teoría funcionalista, y viene, digamos, el sistema capitalista en un estado de crisis constante, ¿no? A partir de la crisis económica de los años 30, se puso en jaque de alguna manera el sistema capitalista, y hay distintas perspectivas, distintas formas, distintas iniciativas para pensar o repensar en cómo modificar algunas cuestiones que se vienen dando que hacen a poner en duda los pilares de este sistema, ¿no? Entonces se empieza a pensar en salidas como por ejemplo el estado de bienestar, en donde haya un nuevo acuerdo de partes, en donde todos tengan las mismas oportunidades o por lo menos una línea de partida más equitativa. Entonces, ante este peligro, digamos, de que el sistema se encuentra amenazado, sobre todo en ese momento por el socialismo, por el comunismo, por estas ideas revolucionarias que existían en ese momento, en el que ponían al sistema capitalista en riesgo, hay algunos pensadores que vienen a buscar de qué manera coordinar estas ideas, digamos, que estaban pensando en revolucionar el sistema y reinstalarlo, de alguna manera reubicarlo para que sigan siendo parte del sistema capitalista, digamos, ¿no? Para que no se ponga en duda, sino que el sistema de alguna manera responda o dé una respuesta a la situación de crisis, pero que eso no implica que el sistema deje de funcionar como tal, ¿no? Entonces Parsons va a plantear que la estructura, la estructura funcional, digamos, lo que hace a la estructura funcional de cualquier sistema en general, pero en este caso está hablando del capitalismo, va a tener que ver con la acción social. Y esta acción social va a tener que ver con el equilibrio que encuentra el sistema en función de la integración social, ¿sí? Cuando hay desintegración, va a decir Parsons, hay más desvío, hay más enfermedad social, digamos, ¿no? Esto tiene una perspectiva más bien positivista, desde el lado en que lo está pensando Parsons, por esta cuestión de lo enfermo como desviado. Va a pensar en la posibilidad del control social a partir del castigo penal y en particular este castigo penal hacia los desviados, ¿no? También va a plantear que hay un proceso de socialización que es importante, que es fundamental para esta integración, que viene pensándose en función de lo que seguramente vieron cuando vieron Escuela de Chicago, el interaccionismo simbólico, la importancia de la comunicación, la importancia de la integración, la importancia del significado, de los sentidos, de lo simbólico, que se le da en distintas culturas y que es necesario en la comunicación. Entonces, la familia, la escuela, los medios de comunicación van a ser los transmisores de valores comunes y que según el grado de internalización y de institucionalización que dice Parsons tengan las personas, va a haber equilibrio en el sistema. Ese equilibrio va a estar impulsado por la motivación individual y por los valores sociales internalizados. Esos valores sociales internalizados van a tener que ver con este proceso de socialización. Ahora, Merton va a intentar relativizar esta teoría, por eso va a hablar del alcance medio de las explicaciones que da Parsons,
y va a considerar, por eso dice que tiene un alcance medio, a la estructura como un sistema de relaciones relativamente estables y que esa estabilidad va a tener que ver con las relaciones entre la estructura y la cultura. En la relación entre la estructura y la cultura va a estar como marco de referencia la acción social. O sea, esto que para Parsons era la integración, que tenía que ver con la acción social, para Merton, y que para Parsons esa integración, cuanto mejor, digamos, internalizada estuviera en relación a los valores sociales, en relación a la socialización, cuanto mejor estuviera posicionado, mejor el equilibrio, digamos. Para Merton, ese equilibrio va a tener que ver con que la estructura y la cultura, que siempre están en tensión, tengan una relación menos conflictiva, digamos, ¿no? Menos tensa. Entonces, ahí es donde se da la acción social y donde para Merton, por eso también es importante la distinción que hace con respecto a Parsons, va a ser parte de lo normal, digamos, ¿no? Esta tensión entre la estructura y la cultura, ¿sí? Va a trabajar entonces para explicar su teoría en dos conceptos que son muy importantes, que tienen que ver con las funciones manifiestas y con las funciones latentes. Las funciones manifiestas son las consecuencias objetivas, queridas y observadas por los miembros de una sociedad o de un sistema social, y las funciones latentes son aquellas consecuencias objetivas que contribuyen a la adaptación social, pero que no son observadas ni queridas por los miembros de una sociedad. Por ejemplo, cuando una función latente está muy claro en el proceso de socialización, porque en la escuela, aparte de los conceptos básicos que nosotros vamos a aprender, que sería la función manifiesta, digamos, todos los conceptos que sabemos que aprendemos dentro de la escuela, también aprendemos otros valores, esto que Parsons decía que tenía que ver con la socialización, con todo este proceso en donde la escuela, la familia y las instituciones básicas sociales hacen a la transmisión de valores sociales y culturales, pero que no es una cosa observable, digamos, ¿no? No es algo que se quiere ver o que se quiere conscientemente rescatar, digamos, ¿no? Es fundamental, digamos, para Merton esta distinción para explicar qué es lo que nosotros nos damos cuenta con esto de las funciones manifiestas y con esto de las funciones latentes dentro de esta relación entre la estructura y la cultura. O sea, en esta tensión que existe, que es parte de lo natural, de lo normal de cualquier sociedad para Merton, entre cultura y estructura, hay cuestiones que son observadas y otras que no. Hay cuestiones que son observables y otras que no. Las funciones manifiestas son las que son observables porque son las esperables, son lo que objetivamente queremos como consecuencia de cualquier acción social, pero las funciones latentes tienen que ver con esto que les daba como ejemplo, que hay por detrás de esa función manifiesta una función latente, que es lo que no se observa tan nítidamente, tan a primera vista, digamos, porque requiere de otros procesos, ¿no? La socialización, por ejemplo, que sería la función latente en la escuela, por ejemplo, digo en la escuela, podría ser en la familia, en cualquier otra organización, son cuestiones que tienen que ver con procesos, que no se van a ver enseguida, que no es que yo aprendo que 1 más 1 es 2 y ya está, sino que sería la función manifiesta, ¿no? En el caso de la función latente, requiere un proceso que no siempre es observable o que para observarlo requiere de otras estrategias, de otras técnicas, pero que sí son fundamentales para la adaptación en la cuestión social, ¿no? Entonces, va a pensar entonces, a diferencia de Parsons, en que la desviación, en esto que Parsons decía, que la desviación tenía que ver con la falta o la pérdida de integración, va a pensar que es
un producto normal la desviación, que es un producto normal, social y estructural, que dentro de cualquier estructura social siempre existe la desviación. ¿Y a qué le suena esto? Esto viene bien de acuerdo, digamos, con lo que Durkheim decía con respecto a los hechos sociales. ¿Se acuerdan que cuando yo les di la clase de Durkheim, les decía de la cuestión de la función que tenía, por ejemplo, el delito, ¿no? En lo social? Bueno, Merton va a tomar esta idea de función, del funcionalismo de Durkheim, pensando en esta cuestión del desvío, digamos, ¿no? En esta cuestión entre la tensión de lo cultural y lo estructural, va a ser parte de lo normal o de lo esperable de cualquier sociedad. Entonces, no va a plantear el desvío desde un hecho individual, como lo plantea Parsons, porque el desviado, digamos, es el no adaptado y el no integrado, sino que va a ser parte de la cuestión social, de cualquier hecho social, y tampoco va a explicarlo desde la teoría de la desorganización social, como lo plantea la Escuela de Chicago, ni a partir de la asociación diferencial de Sutherland, ¿sí? Va a considerar sobre todo a Durkheim para explicar esta teoría retomando los conceptos de anomia, de desvío y de función social, ¿sí? Entonces, la cuestión del pensamiento desviado para Merton no va a ser tomado como un fenómeno patológico, sino que va a ser producto de la estructura social. O sea que el delito, la cual, como lo planteaba Durkheim, también va a ser producto de la estructura social. Y solo se entiende a partir de la cuestión de la relación entre estructura y cultura, ¿sí? Entre estructura social y estructura cultural. Entonces, la desviación en términos individuales es el resultado de la tensión entre la estructura social y la estructura cultural. Por eso, a pesar de que hay hechos individuales, como diría Durkheim, lo importante, acuérdense cuando vimos Durkheim, que lo importante era cómo repercutía eso en la sociedad, ¿no? Cualquier hecho delictivo era más importante para Durkheim en relación a lo que producía a nivel social que el hecho particular, individual en sí, ¿sí? Entonces, para Merton también la desviación va a ser en términos individuales, porque obviamente tiene que ver con la conducta individual, pero es el resultado de la tensión entre la estructura social y la estructura cultural. ¿Y qué será esto de la estructura social y la estructura cultural? La estructura social para Merton es el conjunto organizado de medios legítimos y la cultura es el conjunto organizado de los fines legítimos. Entonces, la estructura va a ser lo que determine cómo voy a hacerlo, cómo voy a llegar a mis fines, y la cultura es lo que permite llegar al fin, digamos, ¿no? Lo que permite el establecimiento de esos fines, ¿no? La cultura es lo que va a determinar cuáles son los fines a los que quiero alcanzar, y la estructura social es el conjunto de estrategias, de cuestiones materiales que me permiten llegar a esos fines, ¿sí? Los medios. Entonces, para Merton, cuando existe tensión entre estos dos elementos, entre la estructura social y la estructura cultural, se entiende por qué surge la desviación, ¿sí? Entonces, la desviación pensada desde un lugar de normalidad, no desde un lugar de patología, ¿sí? Pero sí va a decir que hay distintos grados de tensión. Y según el tipo de tensión que exista, según estos grados de tensión, va a ser más conflictivo o no esta relación, digamos, ¿no? Ahora, ¿de qué fines está hablando Merton o está pensando Merton? Merton está pensando en el gran sueño americano, digamos, ¿no? En esta idea de llegar a tener tu casa, tu auto, convertirte en un profesional, digamos, esta estructura pensada desde lo cultural de cuál es la gran meta a donde tenemos que llegar, ¿no? Ahora, cuando los medios están habilitados para llegar a esos fines, y esos fines son socialmente legítimos,
no hay conflicto, digamos, ¿no? Pero cuando esto está en tensión y los medios socialmente habilitados para llegar a los fines socialmente legítimos no están de acuerdo, digamos, hay una tensión en la sociedad capitalista, sobre todo, que genera la conducta desviada para Merton, ¿sí? Entonces, básicamente, es importante pensar en cómo la estructura, por eso es fundamental este pensamiento de que no puede pensarse en términos individuales, la cuestión social, porque se entiende a partir de esta tensión entre lo disfuncional, digamos, entre los medios y los fines. Entonces, para el funcionalismo de Merton, va a estudiarse la desviación como un producto normal de la estructura y constituye con él algo que es totalmente indisociable, digamos. Esta cuestión que yo digo que es tomada como normal es parte de cómo se desarrolla cualquier sociedad, específicamente en el sistema capitalista, ¿no? Entonces, el comportamiento desviado va a ser normal y tiene una función manifiesta, va a decir Durkheim. Perdón, Merton. Va a dejar de serlo va a dejar de ser normal o desviado, digamos, cuando supera los límites razonables de la estructura de lo que la crisis de la anomia puede soportar, digamos, ¿no? Entonces, cuando esta anomia, cuando esta discrepancia entre los fines y los medios es tan abrupta y supera los límites razonables, puede existir una crisis estructural, que sería la anomia, que deja de estar, dentro de los límites razonables o esperables o soportables, digamos, de lo social, ¿no? Por eso, retomando la primera parte de la clase, Merton está hablando justamente de la crisis del sistema capitalista en general, ¿no? Como un momento bisagra del sistema en donde puede haber un cambio abrupto porque está el socialismo o el comunismo observando cómo hacer para que esto no funcione como está funcionando. Entonces, Merton va a decir, ok, esta tensión existe, pero ojo con esta tensión porque puede ser tan tensa la cosa que se quiebre y el proceso de anomia, digamos, que podría ser parte de lo natural, deje de ser soportable, ¿no? Entonces, va a plantear que las expectativas, o sea, los fines, a las metas a donde se quieren llegar en la estructura cultural, suelen ser homogéneas, ¿no? Suelen ser iguales. Esto del sueño americano que les decía al principio, tiene que ver con que, en general, va a decir Merton, la tendencia hacia dónde se quiere llegar en la vida, digamos, a nivel del sistema capitalista, es más o menos igual, digamos, ¿no? Homogénea, parecida, ¿no? Pero no así los medios, que los medios, va a decir Merton, son heterogéneos, ¿sí? Entonces, si no todos tenemos los mismos medios para acceder a los fines, es esa tensión que existe siempre para Merton y que produce desvío, y que ese desvío también va a ser normal dentro de los límites razonables, sino si esos medios y esos fines son tan distantes y tan rotos, se produce lo que él va a llamar la anomia, que también lo llamaba Durkheim, con otra perspectiva teórica, digamos, ¿no? Porque no estamos hablando en el mismo contexto social, pero sí para Merton esta crisis estructural entre cultura y estructura es lo que puede producir una anomia, y la anomia sí, como
para Durkheim también, ¿se acuerdan que cuando pasaba los límites de la generalidad, digamos, ¿no? De lo que es socialmente esperable, puede provocar rupturas y crisis profundas, ¿no? Entonces, para Merton, en las sociedades capitalistas, la presión sobre los fines está más puesta, digamos, está tan puesta en los fines, en lo que quiero conseguir, en lo que necesito consumir, que justamente es una sociedad de consumo que es imparable, digamos, que no para, que construye todo el tiempo necesidades y a partir de esas necesidades provoca la necesidad de consumir. En esta tensión que está armada, hay una manera anómica, va a decir Merton, que debe ser de alguna manera disminuida, ¿sí? Tiene que está particularmente acentuada en este momento en el que él está analizando, y se quiere llegar a los fines sin importar las normas, digamos, ¿no? Entonces, ese es el problema. Cuando se quiere llegar a los fines porque está la presión que genera el sistema capitalista por conseguir lo que se tiene que conseguir, lo que se espera, lo que el gran sueño americano plantea para conseguir, que si los medios y los fines no están acordes, se quiere llegar a esos fines sin importar las normas. Entonces, ahí cuando se produce la tensión, se genera esta ruptura que puede provocar la anomia o de manera anómica, digamos, la resolución de esta tensión entre fines y medios, ¿sí? Entonces, para Merton, ante esta tensión que existe y que va a seguir existiendo y que depende del nivel de tensión, va a ser más o menos anómica, digamos, hay 5 posibles respuestas. Y va a hablar de 5 tipologías que van a tener que ver con conductas que toma el ser humano frente a esta tensión o no, o frente a esta existencia o no de la tensión entre fines y medios, ¿sí? Entonces, donde sí existen los medios para acceder a los fines, o sea, donde prácticamente no hay tensión, existe lo que, dice Merton, se llama la conducta conforme. Y es la única conducta que no es desviada, porque se encuentran los medios con los fines, o sea, ahí no hay conflicto, ¿sí? Ahora, la acción desviada por excelencia, o sea, la acción que sí va a generar seguramente, va a ser generada seguramente porque hay tensión entre fines y medios, es lo que Merton denomina la innovación. Y en este caso, que es lo importante y lo particular con respecto a pensar en el delito, es que en estas conductas no quiere seguir los medios socialmente legítimos para conseguir los fines que sí son socialmente legítimos, ¿sí? O sea que para conseguir los fines que socialmente legítimos quiere perseguir, va a ir por otros medios que son en general ilegítimos para poder conseguirlos, ¿sí? Después está la conducta del ritualista, o la del hombre que acepta los medios, pero no le importan. O sea, no le interesan los fines a los que apunta el capitalismo, acepta los medios, pero no le interesan los fines. Entonces, está tranquilo en un punto porque no es que haya algún problema, digamos, puede no tener o no tener los medios, pero como los fines no le interesan, no va a ir hacia allá, ¿sí? Ahora, después está la conducta de la apatía, que no le interesan ni los medios ni los fines, que en general se tratan de los psicóticos o de los adictos, y son personas que se encuentran más en los márgenes de la sociedad, ¿no? Estos son los apáticos. Y después, por último, el quinto es el rebelde, que en ese momento, justamente en el momento de crisis como el que estamos hablando, en el que hay todo el tiempo conductas antisistemas y propuestas revolucionarias, Merton va a hablar del rebelde,
¿sí? El rebelde es el que quiere cambiar los medios y los fines, o sea, propone otro sistema, ¿sí? Por eso es importante para Merton plantear esta teoría como avisando que hay posibilidades de que el sistema se modifique porque hay gran parte de las sociedades que quieren cambiar los medios y los fines, ¿sí? Ahora bien, si la anomia o el comportamiento desviado se encuentra en tensión entre la estructura social y la estructura cultural, podríamos pensar que entonces Merton está hablando solamente de la base de la pirámide, ¿sí? O sea, de las personas que menos medios tienen para llegar a acceder a los fines, ¿sí? Pero Merton no va a decir esto, no va a plantear esta mirada, que en general es la mirada del sistema penal, en donde se observa siempre a las personas que menos poseen, porque supuestamente son las personas que más van a infringir la ley para conseguir esos fines. Él no va a plantear esto en función de la base de la pirámide, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a plantear que existe lo que él va a llamar la privación relativa. La privación relativa tiene que ver con que hay personas que tienen los medios para llegar a los fines, pero que como el sistema capitalista en ese sentido es cruel y no para, digamos, de generar necesidades, digamos, ¿no? Entre comillas, necesidades que son relativas, por eso dice privación relativa. Como existe esto, digamos, no va a parar, no es solamente para un sector esta tensión entre medios y fines, ¿sí? Sino que va a haber quienes, a pesar de tener los medios para llegar a los fines, van a buscar maneras ilegítimas de provocar llegar a fines para tener más, para consumir más, para conseguir más cosas, ¿sí? Entonces, esta tensión entre medios y fines, que va a existir siempre, no se va a pagar, digamos, ¿no? No va a disminuir, ¿sí? El punto explicativo para Merton tiene que ver con que hay una incongruencia con respecto al exceso de expectativas que no siempre se corresponden con las oportunidades que existen. Esto es fundamental para entender el sistema capitalista, ¿no? Esta necesidad constante de buscar generar nuevas expectativas de consumo, de alegría, de, de cosas que quiero tener y conseguir y esta idea del éxito, ¿no? Toda esta cosa que supuestamente es una escala que va en ascenso y que no para, no se corresponde, dice Merton, con las oportunidades realmente existentes, ¿no? Entonces, para Merton va a ser importante entender que para que existan individuos integrados, o que esta idea que tenía Parsons de la integración no va a tener que ver tanto con lo social o con la socialización o con el proceso de comunicación, sino que va a tener que ver con que se puedan obtener eh, con mayor satisfacción, digamos, ¿no? Mediante los medios legítimos, los fines que deberían ser menos incongruentes, digamos, ¿no? En relación a lo que el sistema ofrece y lo que es real y lo que no, digamos, ¿no? Lo que se puede alcanzar y lo que no. Entonces, para Merton, que entiende que esta cuestión de lograr de alguna manera algún equilibrio entre lo que se puede y lo que no, entre lo que el sistema exige que se cumpla y en realidad no se puede porque es imposible cumplir con todos esos excesos de expectativas, hay muchos políticos, economistas, sociólogos y criminólogos de la época que se están ocupando de esta cuestión y por eso es que plantean como una posible solución el estado de bienestar. Que
que en realidad el estado de bienestar es algo más que la simple atenuación de la conflictividad social para salvar el capitalismo, porque son métodos que se proponen para buscar un equilibrio, va a decir Merton, ¿no? O sea que más allá de la cuestión de que el sistema capitalista se salve o no, es importante para Merton entender que hay una cuestión que está totalmente desequilibrada, que hay una cuestión de inequidad absoluta y que para poder plantear un sistema como este es necesario que el Estado cubra los aspectos que no están cubriéndose porque el mercado no lo permite, digamos, ¿no? Pensando en una sociedad de mercado en el donde se deja libre, al libre mercado que estas decisiones se tomen en función de lo que cada uno pueda o quiera, Merton va a decir no, no es así. ¿Por qué? Porque no todos parten de la misma línea de partida, ¿no? Entonces, si no todos parten de la misma línea de partida, el Estado tiene que intervenir para que esta partida, digamos, esta línea, este inicio, empiece de la misma manera o de la manera más parecida o más equitativa o más equilibrada posible. Entonces, va a plantear una supuesta competencia más perfecta o más pura, una justicia más pensada en términos de recompensa, digamos, ¿no? En donde eh, el que comete ciertos esfuerzos, digamos, el que logra conseguir las cosas que tiene, lo tenga que hacer a partir de ciertos esfuerzos, pero que esos esfuerzos no tengan que ver con el lugar de donde naciste o con la posibilidad que te dio tu familia, porque ya venías de un grupo que pertenecía y que participaba y que permitía el acceso a esos fines, sino que el Estado se ocupe de cubrir esas fallas, digamos, que tiene supuestamente el sistema capitalista y lograr que esa competencia que siempre va a existir entre los fines y los medios y entre las personas para lograr esos fines sea más justa, ¿sí? Bueno, esto es la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Y bueno, nos vemos el viernes que viene, que vamos a tener la clase. Y eso, creo que no me olvido de nada. Cualquier cosa, el viernes que viene lo vemos en profundidad y lo trabajamos con las dudas que vayan surgiendo. Igualmente voy a intentar hacer un poquito una introducción como para que no quede tan fuera de lo que venimos viendo. Bueno, espero que estén muy bien y que les hayan pasado muy bien ayer. Nos vemos. Chau, chau.